es un reflejo del exterior. Sí, al ser desde el corazón. Pero sin embargo, voy a decirlo así, ¿no? Exterior. Si, en orden de importancia, ¿qué va primero? El interior. No, el exterior. Exterior. En cuanto a la santidad. Exterior. ¿Cuál es más importante, la santidad interior o exterior? Para aplicación. La interior, porque se refleja lo que hay por dentro. La exterior, ¿no? Pónganse de acuerdo. La interior. Ah, la interior, porque dígame va- aquí interior. Lo interior. El interior. El interior es una- porque después se refleja. Lo exterior ya. Desde luego que es la interior. Porque Ganada muere. parecer una monja y luego al final ser un diablo por dentro. Claro. Porque tenemos una raza por dentro. O sea, exacto. Entonces, si esta es la No, parte, yo me lo estaría porque- yo tocaría, si fuera mujer de santidad, Se me lo la haría así. problema, ahora la solución. Primero tocaría la exterior y luego tocaría la interior. ¿Por qué? Porque la interior es más importante que la exterior. Entonces puedo extenderme más en las explicaciones de la interior que de la exterior. Del exterior tengo 3 o 4 cosas que decir, puntuales, que la Biblia habla, pero luego cuando vamos a la interior, entonces hay todo un montón de cosas exageradas que nos darían para 2 libros de lo que hay que limpiarse en el interior. Hay que limpiarse de intenciones, hay que limpiarse de deseos, hay que limpiarse de hipocresía, hay que limpiar... Bueno, Pensamiento. esto le da para mucho, pero entonces se tendrían que centrar en la parte interior. Por ejemplo, ¿en qué cosa sería más importante la exterior? Va, La exterior. Vestimenta. en los dos. La vestimenta. Vestimenta. ¿Qué más? Forma de vida. No, eso es... Forma de hablar. Forma de vida. Exterior, aparte de vestimenta. Pero es que la forma de vida es una cosa más... Yo pienso que la forma de hablar, sí. No. La forma de Porque hablar. depende de cómo tú piensas, Forma de vida. así mismo actúas. Comportamiento también. A ver, No. la vestimenta, por ejemplo, las joyas, el maquillaje y el pelo. Amén, Eso es exterior, entonces. Ya, Exterior, ese sí, es exterior. exterior. Y el pelo, ¿no? Métale, mancha, hermano. Ok. Entonces ya tenemos, digamos, estas 4 bases que puedo ir explicándolas una a una, ¿no? Lo que dice la Biblia acerca de esto, lo que dice la Biblia acerca de esto, lo que la Biblia dice de esto, la Biblia dice de esto, porque este tema es una enseñanza, esta línea de aquí, ¿no? Entonces tengo que sustentarlo bíblicamente, cada punto se tiene que sustentar bíblicamente. Y cuando es este tipo de enseñanzas, tal vez el mismo tema nos sirva de título, porque tampoco no tenemos que buscarle una mayor cosa, sino que lo más importante es el mensaje. Entonces voy a explicar la antigüedad, por ejemplo, las blusas, que ahora porque hay hombres que ya dicen que entonces las mujeres no deberían usar camisas porque las camisas son ropa de hombre. Entonces tiene que tener todo tipo de defensa. de documentaciones para explicar la vestimenta, las joyas, el maquillaje y el pelo con sus vertientes, que son pintado y sin pintar, del mismo color o de otro color. En fin, estas cosas son, digamos, la exteriores. Y las interiores, ¿qué es lo más importante? El pensamiento siempre será la primera cosa. Tal cual es el hombre en su pensamiento, tal es él. ¿Ok? Entonces, luego la segunda cosa en el interior que habría que cambiar o purificar o mejorar, ¿qué es? Deseos. Aunque yo les voy a decir una cosa, si no vamos a ver bien claro de aquí es que sale todo. Sí, claro, porque sabe. Entonces podemos tener un solo tema, para que no se alargue mucho, y de aquí las intenciones. La Biblia dice que del corazón sale ¿qué? La Biblia nos dice las
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos y sale del corazón. Lógicamente, corazón como tal entendemos que no es el órgano, sino que se alberga en nuestros pensamientos, ¿no? De nosotros mismos, de nuestro interior, en nuestra mente está el pecado. En nuestro pensamiento está la desobediencia, bueno, el pecado como específico, ¿no? Como tal vez puede ser, en vez de decir pecado, pongamos, yo qué sé, el adulterio, la fornicación. O mejor, no vamos a poner esto, sino sexo. Ya está. Indistintamente, porque eso también puede ser joven y entrar en la tentación de la masturbación, y no estamos hablando ni de un adulterio ni de una fornicación, pero estamos hablando de sexo, ¿no? Entonces, dentro de nuestro pensamiento puede estar también el que fue que dije antes, la desobediencia, ¿qué más puede haber? La rebeldía. Pero es que eso son otras raíces. Cada cosa ¿qué más podemos decir que está en nuestro pensamiento? La rebeldía, la desobediencia, digamos que son como cosas básicas, ¿no? ¿Qué más? A ver, pensamientos. Mentira, envidia, todo eso, ¿no? Intenciones. Las intenciones, pero que Las envidias. hay que pensar. Claro, sale casi todo lo que tiene que ver con el pecado y la mala manera de vivir, del pensamiento. Sí, pero recuerden que hay cosas que llevan a otras, entonces hay que irlas juntando en un mismo. Porque la crítica, porque por ejemplo, si yo critico a una hermana que se dice muy y después ya termino haciendo lo mismo por la crítica, se puede incluir en el... La crítica puede ser. La mentira. Incluso el orgullo que hablábamos ahora, porque eso lleva también a tener otras... Yo creo que el orgullo viene en raíces muchas más patas, ¿eh? Pero porque yo creo que a veces por orgullo se miente, por orgullo no se confrontan las cosas, por orgullo, es que el orgullo tiene muchas patas, pero digamos que es así. Entonces, en base a que esto, si nosotros, ¿por qué a veces la vestimenta es un gran problema? Por nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos y las mujeres en sí, cuando tienen problemas de vestimenta, porque se quieren sentir bellas, se quieren sentir atractivas y les gusta que las miren porque es una cosa innata en la mujer, que ella quiere gustar y gustarle a alguien, ¿no? Gustarle a otra persona, traer admiración sobre su vida, sobre su cuerpo, y eso le da una autoafirmación, pero eso trae otras cosas. Que trae problemas de autoestima, porque quiere estar, claro, la lascivia, pero porque viene de otra raíz, que es la baja autoestima. Cuando tú no sabes quién eres y lo que eres, entonces estás buscando llamar la atención, o sea, recibir afirmación, ser querida, ser gustada a través de la ropa. Entonces, por eso esto es solamente la parte de fuera. Volvemos otra vez a lo mismo. Una falta de saber quién es uno, y a pesar de que usted sabe qué mujer lleva con esa ropa. Entonces, da igual si usted se ve como un saco, usted sabe que dentro de usted hay una mujer atractiva, una mujer muy bonita, y que no necesita exactamente la ropa o las joyas o el maquillaje o un pelo específico para sentirse de una determinada manera. Lo que pasa es que la sociedad nos va llevando hacia allá. Parece que si no somos así, entonces somos feas o no somos agradables. Yo no estoy hablando del descuido, que eso puede entrar, ¿eh? Que a veces puede haber un descuido y decir, me siento fea. Normal, hermana, con la ropa que se pone no es para otra cosa. Sí, es verdad.
Aparte que eso lleva a que otras, como decía usted ahora, no quieran ser cristianas o dicen, no, yo qué voy a Exacto, decir. y los esposos a veces dicen, Dios mío, hace poco nos estábamos Toca el viendo una... corazón. Ahora hace unos días nos estábamos viendo con las niñas una película de Cantinflas y entonces llegó la mujer del dueño y era una señora así como una nevera de grande y entonces ella le dijo, ¿y usted está buscando un bikini, señora? Por favor. Y entonces dijo, atrevido, ¿y usted por qué está diciendo eso? Ay, que señora, mire, ya me espejo, es que ¿cómo va a buscar un bikini? Si quiere mejor le pongo, yo no sé qué, fue que le dio una carpa o qué sé qué, que le dijo, ahora verá, y se va a enterar, y se fue a hablar con el marido a decirle que ese impertinente entonces lo manda a llamar. El jefe le dice, ¿usted ha visto a esa señora gorda que salió? A esa mujer que acaba de salir, dijo, ¿esa gorda? Es que, a ver, sí, esa gorda. Dijo, que hay que verla, dice, que se fue a buscar un bikini, jefe. Es que ¿cómo va a hacer semejante cosa? Nos reíamos con la niña, dice, sí, la conoceré yo, decía él. Esa era mi mujer. Pues esa mujer que usted ve ahí es mi mujer. Ah, ni está tan gorda. No está tan gorda. Dice, no, la verdad es que usted ha dicho una verdad que yo llevo años callando. Entonces, es verdad que independientemente de si vivimos o no vivimos con una persona que esté más agraciada que otra, hay cosas que por dentro pensamos que puede ser que no las digamos. Entonces ahí puede haber un descuido personal en el que siempre parezca la misma mujer, siempre. ¿A quién le desagrada un dulce? A nadie. A nadie. A los que le la muela. Si usted tiene un esposo guapo, atractivo, muy bien vestido, ¿usted cree que le va a echar de menos que no sea así? No. Le va a agradar que su esposo esté bien puesto, eso es inevitable. Y si su esposa está muy guapa, muy agradable, a usted tampoco le va a desagradar que su esposa esté bien. Hay gustos, que también no hay que entrar en gusto. Hay gente que le gusta la carnecita, hay gente que le gusta el huesito, pero como todo, cada uno es su gusto. Pero quiero decir que a pesar de que estemos o gorditas o flaquitas, no quiere decir que tengamos que estar mal vestidas. Eso es verdad. Hay una gran diferencia, igual que los varones, no porque sea gordo tiene que estar, o porque sea flaco, tiene que estar reapretado y exagerado, ni tampoco porque sea gordo tiene que estar con una carpa de circo puesta, o sea, ni una cosa ni la otra. Exacto, entonces estas cosas de aquí apenas son esta cosa. Y eso es lo que tenemos que entender, que si nos centramos en la parte exterior, nos podemos volver como fariseos. Los fariseos solo veían lo de fuera, pero lo de adentro les daba lo mismo. Entonces, cuando vamos a enseñar sobre santidad, lo más importante es enseñar lo que puede cambiar lo de fuera. ¿Y qué puede cambiar lo de fuera? Del interior. Lo de adentro. Un reflejo claro de lo de afuera. Porque si estamos sanas de autoestima, igual que los varones, si estamos, ya si usted quiere bajar o no bajar de peso es su decisión, es lo que usted puede, si puede, por salud, por lo que pueda, si puede, eso es una cosa muy personal, pero que eso no quiere decir que usted se sienta mal, o que usted se sienta, o que tenga que ir a estas cosas para sentirse mejor. ¿Sí me entienden? No, sino que esté sano. Entonces, cuando estamos sanos de esa autoestima, cuando estamos sanos en la autoestima, nosotros, el sexo siempre va a estar ahí, estemos sanos o no. Ay, lo dicen amén, tan santos. ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué se come eso? Ya no son mortales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El sexo en nuestra mente, cuando estamos sanos en el pensamiento, es orando para ser sometido a Dios cuando uno es soltero y está libre para cuando es casado. Aleluya. Libre con limitaciones. Ajá, porque un casado no puede optar a otras cosas que están prohibidas a pesar de estar casado. No puede darle a sus ojos rienda suelta porque estoy casado. No, también mantiene controlado. Pero esta parte en su vida siempre existirá, solo que esta parte en su vida debe ser sometida a Dios.
siempre bajo la oración de que Dios lo sostenga bajo el margen correcto. Si está soltero, que pueda aguantar. Si está casado, que lo pueda mantener amando a la misma mujer, teniendo una relación satisfactoria hasta el final de su vida, donde sienta, a veces es muy complicada las dos cosas, pero esto siempre debe mantenerse bajo Dios. Pero cuando uno está sano, entonces ya no es desobediente, porque ya no entra en la vestimenta, no hace estas cosas, es obediente a lo que dice la palabra de Dios, se dice con recato, con pudor, con modestia, ya no es rebelde, porque esto es casi la misma cosa que esto. Estas dos cosas son hermanas gemelas, porque la rebeldía siempre lleva a la desobediencia y la desobediencia siempre lleva a la rebeldía. Es como una cosa que siempre están juntas, por no decir que es la misma historia. Agua y aceite. Ajá, siempre van pegadas, uña y carne, que dicen. Y la crítica pues me hará menos crítico, porque a veces, usted sabe ese mal de muchos, consuelo de tontos. A veces cuando uno critica a alguien es para sentirse mejor. Eso es como cuando yo voy a Estados Unidos y yo me compro la talla S. Y digo, qué maravilla. Allá sí, las mujeres de este tamaño y yo soy flaca. Claro, entonces, qué maravilla. Y yo soy la reina, claro, pero eso es exacto. Que llego a Europa y me muero. Soy la más grande de todas. Claro, porque todas son flacas. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno hace eso, ¿no? Critica a otros para darse más moral uno, de que al fin y al cabo no lo hizo tan mal, o de que no está tan mal. Eso es como cuando agarran, y en el caso de la santidad, es eso que decía la hermana Nesby. Empiezan a criticar, pero como ella sí se pone esa falda apretada, y como ella sí se cortó el pelo, y como ella sí se pintó las uñas, para poder defender su propia moralidad. Y usted sabe que la salvación, gracias a Dios, es individual. Ya cada una caiga en la paila que le toca. Y el orgullo es, yo no escucho, a mí que no me digan nada, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya estoy muy grande, yo soy autosuficiente, porque el orgullo y la autosuficiencia van igual que estos, caminados de la misma manera. Entonces cuando uno entra ya en esa posición de orgullo, pues lógicamente ya no deja que la palabra le predican, dicen, bueno, eso es para ellos, yo estoy bien así, yo me siento bien, yo oro, Dios me contesta, yo hago esto, hablo en lenguas, vengo a orar, o sea, Dios está conmigo. Y pues la Biblia dice que no todo el que venga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, a ver. No, eso ya está en manos de Dios. Ok, entonces se podría desarrollar de una forma distinta, ¿no? Hablando de la cosa más importante que es entonces, pero usted tiene que empezar a desarrollar estos puntos, decir cómo tiene que hacer, cómo salir de la desobediencia, cómo salir de la rebeldía, cómo abandonar la crítica y cómo abandonar el orgullo. Ahí tiene otro trozo. Ahí tiene otro trozo, es una enseñanza muy larga, la santidad es una enseñanza muy larga. Por eso estas partes tiene que saltárselas brevemente. O solamente tomar una, porque yo que he enseñado, por ejemplo, el cabello es 1 hora. No, pero es que uno no puede entrar a sanar esto sin haber sanado aquello, eso es una tontería. Sí, Usted lo puede explicar como un punto que se tiene que explicar, que se tiene que decir para que esté sustentado bíblicamente, pero eso digo yo, esto se tiene que saltar deprisa. Reseña rápidamente lo que dice la Biblia, 2, 3 comentarios con su texto bíblico, esto con su texto bíblico, cada uno, rapidito. Y pasa lo importante, porque aquí lo importante es atacar la raíz de la cosa y no la cosa en sí. ¿Sí me entienden? Siempre, la raíz de la cosa siempre será ¿qué? La solución. ¿O no? Siempre será así. Si usted solamente se queda exponiendo porque hasta ahora esto y esto son problemas. Aquí no hay solución. Pero esto hay que pasarlo rápido, porque esto no puede quedarse porque en realidad no hay demasiadas cosas. Hay que sanar aquello. Hay que sanar aquello. Y yo quitaría, por ejemplo, lo pondría junto, aquí y aquí. Estos dos los haría uno solo, por decirlo así, este y este. Aquí pondría, ¿cómo fue que les dije ahora?
El pensamiento de su propia opinión. Sabio. Es sabiduría de su propia opinión. Sabio. Y entraría aquí al autoestima. Porque la autoestima es casi la base de este problema. Andando la autoestima, puede que muchas de estas cosas huyan. ¿Lo ven claro? Sí. Y ahí sí hay que empezar a pensar en cómo se desarrolla cada uno. ¿Claro esto hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Lo ven sencillo? ¿Complicado? No. Desarrollar, porque este tema es un poco profundo. Este ya es muy largo. Esta es una enseñanza muy larga. Yo estaba leyendo un libro sobre homilética y Sí. en ese decía sobre la preintroducción. Sí. Hablaba sobre preintroducción. En este caso no veo la preintroducción. No, porque es que realmente en la iglesia una preintroducción será el saludo que dice el Alargado. hermano Richard. Pero bienvenida, todos 5 minutos. Sí, es que no se puede hacer tan largo. Cántico, Porque una esto puede oración, ser más una tipo discursos donde usted todo lo enlaza muy bien, pero en la iglesia 25 minutos no dan para nada. Hermano, alguien decía que habían predicadores que se introducían a ellos mismos, o sea, empezaban a decir, a contar que venían y que el vuelo esto y que se retrasó y que luego el Señor hizo esto. Por allá, que los hijos Y que por eso estoy aquí hoy predicando, hermano. Entonces se introducían a ellos mismos y eso sería una preintroducción, yo creo. Sí, no, o sea, el problema Como saludo, es, siempre será, mire, dos cosas, siempre será la expectativa que la gente tiene de usted como predicador. Otra cosa puede ser la realidad, pero la expectativa que usted cree como predicador siempre hace una gran diferencia porque le escuchan con una aceptación mayor o peor. Cuando nosotros éramos niñas y estábamos en la iglesia, había un diácono que siempre predicaba y parecía político. Y cuando él predicaba, inmediatamente uno decía, no, nos tocó a dormir, A lesiones. a dormirse a Dios. Y él empezaba, nosotros nos reíamos de él porque, más que todo, porque él hacía un gesto, y él hacía, hermano, no sé qué. Dios mío, se va a desnucar. Pero es que era como un político, ¿no? Se paraba así en el hermanos, porque la palabra de Dios dice. Yo les prometo. Que estábamos recién convertidas, nos daba como mucha gracia verlo porque él era muy en su forma, pero ya una vez que se haga la mala fama, hermano o hermana, prepárese para que Mamá Claudia, uno se puede identificar como predicador o como un maestro. No entiendo, hermano Wilmer, repita. Repítale, Te hermano. traduzco, uno se puede identificar como predicador o maestro. Sí, pero tiene que aprender a ser versátil. Sí, tiene que aprender a ser versátil. El traductor. Pero cómo ser el tiempo. Pero uno puede empezar siendo lo más sencillo que puede ser, es un buen maestro. Un buen maestro le va a dar la base más buena para ser un buen predicador. Porque si usted es un predicador de los del círculo que les enseñé, malanga. A ellos le cuesta mucho arrancar un mensaje de verdad. O sea, pero cuando usted se enseña a que todo le explique algo, es que ese es para mí ese es el truco, ¿no? Que me diga algo. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere explicar? ¿Cuál es la base de su mensaje? ¿Cuál es el problema que trae? Y no que me lo ramifiquen tantas cosas que al final no le entiendo. No sé qué quiso hablar, si del orgullo, del perdón, de la ira, del qué. O sea, hay que tomar un tema y intentar ir lo más breve, o sea, no extenderlo, porque como han visto en los ejemplos, los temas se pueden ramificar demasiado. Por eso es que venimos tantas veces a la iglesia, porque yo creo que ya hemos escuchado muchas veces el mismo mensaje, el mismo texto, pero las versiones
son tan distintas cada vez que lo escuchamos, la aplicación es tan distinta de una persona a otra en el mismo texto, que es que podemos, ¡guau! Por eso necesitamos tanto venir a la iglesia y mantener, pero que no sea perdido el tiempo, no perdamos la venida. Ok, vamos a hablar de uno, vamos a hacer el último ejemplo. Hermana Claudia, y por ejemplo, cuando usted ahora habla de la expectativa que tiene, bueno, uno como espectador, ¿no?, que está ahí sentado, cuando un predicador se sube y lo primero que dice, yo no sé predicar y no soy nada. Claro, yo creo que cuando usted dice eso, ya la gente dice, entonces yo a quién vine a escuchar. No, yo creo que eso lo hace para quitarse presión de la expectativa que Pero la persona dice, la persona hermana, no dice... pero él debería estar seguro de lo que va Claro. a hacer también, hermana. Pero es que en una iglesia como esta es complicado. Claro. En una iglesia como esta es complicado, hay que ser realista. Que cuando uno tiene al pastor que tiene y se sube, a mí se le complica la historia, pero ¿sabes? 400 ojos mirando. Pero está predisponiendo la gente y hay visitas también. Pero tal vez sea, no, yo pienso que es los que ya estamos, digamos, en el camino de Dios, ya sabemos que eso es una forma de una aplicación humilde de decir que no es una persona que sea un gran predicador, que de paso le quita un poco de presión a él mismo, del susto, y también porque tienen que entender que la iglesia que tiene un pastor, un muy buen pastor, muy buen predicador, pues exige o espera que todos prediquen como él, dicen, pues como tal cual el pastor la oveja, pues que predique como el pastor, ¿no? Entonces, que la cosa. Hombre, llegar a nivel del pastor no creo que vaya a ser tan fácil, pero sí que es verdad que ya que estamos aprendiendo, pienso yo que lo que ha dicho el hermano Richard es verdad, o sea, llegar y decir, tengo poco tiempo, porque yo muchas he escuchado, ay, ya me falta poco tiempo, pues no lo digas y apresúrate, porque eso crea un poco de... Y aparte como no le da la seguridad a la palabra, por lo menos yo lo percibo así, porque yo muchas veces veo aún en el tono de voz y las veces que repite la palabra. Es que el tener el miedo del reloj, porque lo hablo por predicadora, el temor del reloj está en la vida de uno porque uno no quiere ser desobediente al pastor. Esa es una realidad y eso mete una presión fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que uno intenta correr, pero quiere que la gente entienda que no lo va a explicar mucho más porque no tiene tiempo. Más, no porque no lo quiere explicar, quiere tal vez profundizar más, pero quiere que la gente entienda que no tiene tiempo para profundizar en algunas áreas. Entonces tal vez pueda sonar a disculpa, pero son realidades. Pero cuando usted lo repite tanto, ¿qué pasa? Que la gente empieza ahora a ver el reloj, no lo que está diciendo la persona. Eso es verdad. Empieza, uy, se le va a acabar, uy, se está pasando. Es una cosa que es por falta de práctica, que es por falta de a veces la oportunidad que uno tiene. Y por eso, mire, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienen para predicar en los grupos? 20 minutos, 20, 25. Okay, por eso digo que Por los ahí, grupos... por ahí ya no. Pero claro, ahí ya no todo el mundo lo cumple. No, ahí nadie. Nadie. Ahí ya no hay reloj. Diga nombre. Dígalo. ¿Quién es su líder, hermano? El Dígalo. negrito. Es la hermana El negrito. No, lo que me refiero que 3 de la mañana y todavía en grupo. Mire, yo a veces he ido a devocionales donde yo sé que cuando yo voy la gente tiene una expectativa, yo duro los 20 minutos y la gente se queda, ¿ya? Sí, Pensaba que iba a durar hora y media. claro, porque ellos no entienden que, o ellos piensan que si uno va a enseñar como en la iglesia y ya se preparan psicológicamente para eso. Ya tienen la mesa llena de comida para toda la noche, café. A veces se suele demorar el mensaje porque dentro de la enseñanza o durante la enseñanza siempre hay preguntas y entonces como que... Eso ya es distinto. Entonces por Eso eso ya se es tarda distinto. por eso a veces se tarda la enseñanza. No, porque eso sería una forma muy agradable de dar el mensaje. Que lo hacen participar a todos. Entonces ahí es mucho más didáctico, mucho más ameno. Y yo pienso que si va a ser así, aún así no creo que va a tomarse toda la hora, sino intentar aminorar y luego cuando se termine Socializar. en la socialización pueden seguir con preguntas y debates. Muchas veces nosotros hacemos eso. Mientras come, va. Cuando acabamos, todo el mundo empieza, y pastor y tal cosa, y pastor y tal otra, y esto hermano, y esto hermana Claudia. Entonces la gente tiene muchas preguntas que cuando no tiene oportunidad las hace, pero mejor darlo por terminado para aquella persona que se quiera ir, se va y luego se puede seguir con las preguntas, con lo que quiera comentar, con el debate, con lo que sea.
pero intentar mantener, pues, creo que es una buena práctica la de te emociona. Uy, padre. Qué susto. Dios mío, hermana Diana. Llegó el papel. Usted pensó que era un cristal. Qué susto, Ay, hermano. gracias. Todavía no atravesamos pared. Todavía no atravesamos pared, hermana Diana. Eso es cuando venga el Señor. Mucho de haber disfrutado aquí, tan tranquila. Qué susto, El tema es muy sencillo. Yo pienso que tiene que orar, pedirle a Dios en sí, que hay un mover muy fuerte acerca de qué. Puede ser que se diga, ay, qué bueno, porque a veces uno espera que sea una voz audible, que diga, predica tal cosa. Sí. Pero eso no es no ocurre. Ustedes tocamos la voz de uno. La voz de uno que es la voz de Dios. Entonces, no, pero Dios le va dando. Dios le va dando, porque Dios le va dando un sentir. Yo creo que la Dios le va dando los versículos. Los versículos, todo como que se Hermana Claudia, yo una pregunta que tengo, ¿y qué pasa cuando hay prédicas o enseñanza? Por ejemplo, yo he visto y he estado en una situación así, que por ejemplo es que dicen un montón de versículos que uno se pierde, porque es que no explican realmente, pues, por ejemplo, la introducción o la presentación, sino que son versículos tras versículos. Y al final, claro, que sí que de alguna manera que todos se encajan, pero que al final es no. demasiados. Sí. Claro, bueno, yo creo que está tal vez un poquillo. No, a mí sí me entiende, ¿cierto? Porque yo sé, hermana Claudia, Dígalo, yo hermana pienso... Yuri, diga el nombre. Diga el nombre, estamos para aprender, para abandonar el orgullo. A mí sí me entiende. Eso es orgullo, eso es orgullo. Yo no he dicho nombre, yo solo digo... El pastor. No, yo También que todas las veces no casa el tigre. Y por ejemplo, suposición que sería, ¿qué recomendaría? Por ejemplo, como a veces depende de qué tema, o sea, ¿cuántos versículos se pueden llegar a desarrollar en una? No, no hay como tantos versículos que tengan un límite, sino El tiempo, ¿no? no solo el tiempo, sino la manera en que enseñas. Es la manera en que enseñas la que atrapa a la gente. Si en vez de hacer que la gente lo lea, lo busque, lo tiene listo, Usted tiene lo que demostrar una lo vas verdad. es como una línea consecutiva, no paras, vamos a buscar, porque Yo, si empiezas empiezas a parar, yo pienso que respaldar los puntos con un versículo, cuando se puede, cuando no. Concreto, pero esto se da mucho aquí, en la enseñanza. Por eso yo le decía, lo de la santidad se debe, no solo se hace, sino que se debe respaldar. Si usted le dice a la gente que no puede decir algo, ¿por qué? Claro, usted le tiene que decir por Entonces, qué. esa podría ser una diferencia, porque uno no tiene que dar predicación, enseñanza. Por ejemplo, esta puede ser una predicación, pero una predicación bajo una estructura así. Otra cosa, y por ejemplo para el predicador, por ejemplo, enganchar, porque claro, usted puede ser buenísimo haciendo una introducción, una presentación, todo, pero hay algo que usted decía al principio y es que hay predicadores que atrapan y hay otros que no. O sea, hay otros que usted dice, yo lo quiero escuchar porque vamos, y hay otros que usted dice, pero es por, bueno, son muchas yo cosas. creo que a veces consta que la primera que la pasamos a mí misma, una vez fuimos a hacer una visita y entonces estando ahí mi esposo le preguntaba a esta familia, pero ella tenía muy buen ojo, le decía, bueno, ¿ustedes cómo ven la iglesia? ¿Cómo ven la marcha de la iglesia? Qué bien, pastor, ¿y ustedes quién creen pues que de los líderes es el que más ha crecido? Y él esperaba pues tanto que le den a uno un machaque de alguien o que le den la palmada por alguien, ¿no? Y la primera que saltó a la palestra fui yo, porque me dijeron, la hermana Claudia, ella se nota, yo me quedé así, o sea, yo fui la primera que ellos estaban pendientes de cuando usted hace el salto a una mejor predicación, y eso lo notan mucho. Al principio te escuchan por respeto, porque tocó escucharla, pero si tú aprovechas la oportunidad y cada vez vas haciendo un mejor mensaje, eso hace que la expectativa crezca en cuanto a escucharte, porque dice, no, es que está creciendo mucho, está cambiando mucho, y la iglesia es muy benevolente en eso, pero también es muy dura si tú no aprendes.
Es verdad. Porque la primera vez que tú predicas, todo el mundo te va a decir amén, gloria a Dios, por misericordia, por lo que igual usted no está diciendo nada. No, ya tienen una barra preparada. Cuando suben las jóvenes ya tienen barra. Bueno, por lo menos yo tengo. Seguramente, alguna vez te cuentan las Hermana amigas. Leidita, En ese momento, no, la iglesia generalmente la primera vez. Hermano, y él tiene toda la familia preparada. Eso, yo le voy a decir a mi sí. Yo tengo mi barra. Y una barra bien grande. A Joel. Yo lo disperso en la iglesia. Lo pone- Tiene puntos estratégicos para que piensen en toda la iglesia. Como lo viste, Entonces, hay, por ejemplo, otra cosa que hace que la gente es cuando tú eres muy amado por la iglesia y tal vez no eres tan buen predicador. Pero la iglesia, como te ama, es A ver, el amor hace eso es verdad. y hermano, Todo lo soporta. El amor. y llega tal el colmo que le disculpa todo lo malo que Hora y haya media hecho. predicando, sí. No, Pero ese- Eso no lo perdonan aquí, ¿eh? No, eso no, pero sí, por ejemplo, no lo hizo bien, pero que es tan buen hermano. ¿Cómo no la voy a apoyar? Claro que sí. Y si es un joven o una joven, dices que está mono. ¿sí, hermano José? El hermano José. Está A mudo. usted sí ya le cayó. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué dice el hermano José así? Porque el hermano José ya él es Muy querido. bilingüe, trilingüe. Oh, eso habla árabe, alemán. Y el tono de voz, por ejemplo, en el caso de los predicadores que predican tan rápido que no se entiende nada. ¿A qué se refiere? ¿Al predicador Aquí. metralleta? Yo no sé mirando nada, dije. Bueno, hay No mire a nadie. varios males que hacen cuando uno está nervioso. El primer mal es decir muchas veces amén, Aleluya. gloria a Dios. Las coletillas, las coletillas. No, pero hermana Claudia. No decir tanto amén. ¿Cómo se De la solucionaría? práctica. No, y una cosa que da mucha. El decir amén tiene que ver con el haberse a veces acostumbrado a eso. Entonces, cuando llega a este punto donde quiere hacer un mejor trabajo y es más callado, pero a veces la gente no se amén no porque no por apoyar y no por prestar atención. Entonces uno dice, cállese, te lo dejaron de escuchar, qué bueno que dijo. Hay puntos así que la predicación está tan buena que uno no quiere ni que digan amén para no perderse nada de lo que dice. Entonces, a veces lo que ayuda mucho a que no tenga uno tanto nervios, porque es nervios lo que hace que uno diga, amén hermanos, gloria a Dios hermanos, y verdad hermanos, la verdad que sí hermanos, o lo que sea que hermanos. Otra cosa que ayuda mucho es aprenderse las historias, no pasar a leerlas, sino poderlas saber. Si usted es su historia personal, desde luego que aunque la haya escrito, para que no le olvide, no la lee. Cuéntela. Cuéntela, ¿no? Y Le da si más es- seguridad. Más seguridad. Claro, porque ¿sabe qué pasa? Que cuando uno está tan nervioso parece que las letras corren de la hoja. Y uno dice, pero yo no tenía, como le pasó a la hermana Diana. Ay, se me fue. Ahí está la hija, ahí está la hija. La dejó en la moto, la dejó en la moto. No, fue que la hija, fue que la hija le dijo 5 minutos En su antes de... predicación tenía los textos bíblicos delante y estaba tan nerviosa La hija, fue la que hija. decía, no, yo los tengo aquí y no los encontraba. No los encontraba. La hija no le avisó. Y ella Fue el dijo pinganillo. el texto bíblico, ella dijo el texto bíblico, pero luego ¿qué le pasó? Que no lo encontraba en la hoja. No, y el texto bíblico después, entonces un hermano de pura misericordia va y le lleva la Biblia para que la leyera. No, La no, yo hoja. la tengo aquí, yo la tengo aquí. Y seguía insistiendo en lo mismo, pero en los nervios. Al final, cuando se bajó, se dio cuenta que tenía todas las cosas ahí, que las tenía justo delante, pero los nervios son muy traicioneros. Exacto, entonces lo mejor siempre es aprenderse la historia y el esquema. El esquema, o sea, prácticamente mi mejor consejo es apréndase todo el mensaje. Todo, de la A a la Z. Lo que Dios le dé de extra es lo que Dios le dé. Pero apréndase el esquema, porque así usted tiene dominio sobre las cosas y si se le pierde en la hoja, usted ya sabe que sigue. Y como usted lo estudió, usted lo preparó, es casi la cosa que más toma tiempo. Mi esposo revisa el mensaje no sé si 3 o 4 veces y la mayor parte de veces se lo aprende.
Y usted lo ve viendo las notas, pero a veces no es lo que está diciendo lo que está viendo, sino lo que sigue. Pero eso tiene que ver con la capacidad que uno adquiere de cuando predica leer. Tener esa capacidad de ir leyendo otra cosa que no es la que está diciendo. Esa es una capacidad que va adquiriendo con la práctica, que va un paso adelante. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo lo voy a enlazar? Eso es un paso que se va a ir dando. Ya verán que, no sé, de alguna manera una cosa que Dios le ayuda y le da para que pueda enlazar una cosa con la otra y siga. Entonces, es muy importante saberse el mensaje, porque sabérselo ya se puede apagar el iPad, se puede ir el papel, se puede todo que usted tiene el esquema en la cabeza, usted puede seguir hablando, usted puede seguir hablando, pero se lo tiene que saber. Luego, el aprenderse la historia secular o bíblica bien manejada, no salga con que Adán fue el que se fue al arca de Noé, porque entonces se le ve O Thomas Edison, que inventó la música. ¿Usted se está refiriendo a los científicos que lo cambiaron el día pasado? Ah, sí, también cambiaron los científicos, pero bueno. Edison inventó la música, Graham Bell inventó la luz. Y era sordo. Y era sordo. Cosas así, entonces cuando tú tienes la historia bíblica, te la has leído, mira, yo normalmente si voy a predicar de una historia bíblica, no solo me leo la historia que voy a predicar, sino capítulos atrás, capítulos delante, para yo saber un contexto de dónde viene y me lo repito muchas veces en audio, en el coche, en la casa, lo voy oyendo, le voy prestando atención. Tengo esos super cascos que no dejan escuchar a nadie más que te agarro y después me dicen, ¿qué te llevo llamando? ¿Dónde faltas? Pero es porque uno se concentra en la historia y quiere entender, ¿no? Entonces, cuando tú tienes dominio de la historia, la puedes contar. Y entonces habla a la gente, le mira a los ojos, y entonces capta la atención de la gente porque no está leyendo. Entonces es muy importante aprenderse la historia. Los temas para predicar, ¿cómo los cogeremos para las próximas enseñanzas? Luego lo vamos a hablar cuando termine. No huya de su llamado, Si quieren, hermano. podemos hacer un sorteo. Ya tiene tema, no huya de su llamado. La primera. Es que está sangrando. No, yo la hago. La pintura. Pregunta. Entonces, otra cosa que se tiene que hacer es... Te crees, me duelen ya los brazos, ¿eh? Porque a veces uno no los escucha, y si no los escucha, ¿qué pasó? Que me coma el micrófono para que suene. Que está hablando sobre Sí, el ese es micrófono de la un boca. hermano, eso, pero yo ya sé. No, pero el hermano Edison se escucha. No, Sí. se pone el micrófono. No, pero A veces le pierde la voz. Y a veces está al lado de él. por eso yo lo escucho. Hermana Claudia, y con Entonces, ese pero él me mira y yo le hago. Y entonces cuando él hace y vuelve. Esa es la novia que le dije. Hay que ponerle un cabestrillo. ahora. Con un cabestrillo lo vamos a subir así. No, ya se pidieron los micrófonos extra largos, hermana. Hermana Claudia, y ya no en tanto en la estructura del mensaje, sino en la vocalización del predicador. Porque hay unos que a lo mejor predicamos una vez al año, pero hay predicadores que se están levantando y ya van más seguido predicando. Y realmente puede tener una buena estructura, puede tener pero no le entendemos. Diga nombre, hermana, por favor, para que aprendamos. Por ejemplo, en este caso hay que intentar abandonar nuestras nacionalidades para ser más españolizados en ese aspecto. Porque a veces, por ejemplo, cuando el pastor predica, yo se lo he dicho a él, yo ya lo he corregido. Lo que pasa es que a veces se le sale el colombiano que lleva él. Ave María. Y yo le digo, ajá. Entonces la gente no entiende, dijo, ¿qué quiso decir? Por ejemplo, cuando dijo hace poquito en una predica, conchudo. Ah, sí. La gente Por- no entiende. No, y a mí me preguntan allá, conchudo, ¿eso qué es? Conchudo es cara. Nosotros entendemos. Pero hay otros que no siempre le preguntan a uno. De chiripa, y me decían, hermano, ¿qué chiripa? Y a veces hay gente que no es que no demasiado deprisa. Por ejemplo, ese es un caso que a veces le pasa a los dominicanos. Que hablan tan deprisa. Tan Yo por rápido. lo menos cuando el hermano Roberto habla tengo que ejercer una gran Capacidad de concentración. atención. De verdad, no, pero fuera de chiste, para entenderle cada palabra que dice. Porque él habla demasiado rápido
y con un acento muy cerrado dominicano. Ustedes me dirán que no. Sí, es verdad. Y los dominicanos. Entonces, Eso es verdad, hermana. No tengo problemas, Eso es verdad. porque son de otra Cuando zona. uno no puede controlar eso, tiene que pedirle la oración al Señor que le dé de nuevo, que le... No, lo que pasa es que No, practicar, hermana, practicar. Hable con Hay Wilmer. cosas que no son del Señor. Pregúntale a Wilmer, hermano. No, hermana Claudia. El hermano Wilmer sí habla. Yo tengo introducción. Hermana Claudia. Necesitamos un traductor para desmantelar la Hermana Claudia. Yo pienso, perdón, te lo digo rápido. Yo pienso que eso es parte de la inseguridad y de que también realmente al 100% no se han preparado. No, pero Perdón. Dese cuenta de algo. Muchas veces cuando van rápido van leyendo mucho. Y van rápido. Y van leyendo, pero no están pendientes al público que Claro, tiene que claro. Pero el hermano Carlos, que es de mi país, él es de una zona donde habla súper rápido. Yo así hablaba cuando yo llegué. Porque, Entonces, claro, hablan súper rápido y para hablar es que yo le entiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Pues Eso tiene que ver también con las personas que te relacionas. Porque si tú estás solo en un ambiente hondureño, Claro, dominicano, adiós, hondureño, que eso no habla inglés, abandonas, nunca lo abandonas. En es cambio, un problema. mientras que cuando tú te relacionas con todo tipo de gente, aprendes tanto la dialéctica como aprender a hacerte entender, que es lo importante, ¿no? Díganos. Bueno, el hermano José Ortega la otra vez él me dijo que él está dispuesto a enseñarnos cómo poder expresarnos en público, porque él tiene Claro, porque Yo quiero que me enseñe a traducir. A la dominicana. o sea, sobre todo la vocalización. Dígalo. No, pero sí, Vamos a aprender a sí, cantar. una cosa es que el micrófono lo que hace es una onda expansiva. Sí. Entonces, yo ahora hablo despacio, pero antiguamente, cuando yo era presentador, Claro, tenía que más presentar deprisa. en 5 idiomas. Sí. Claro, empezaba en castellano, luego inglés, luego francés. Cuando ya iba por alemán, el que le di en castellano yo estaba así. Entonces tenía que hablar rápido. Entonces me corrigieron mucho eso. Y aparte el micrófono, hay una cosa, que el micrófono es una onda. Sí. Cuando usted habla, cae. Y obviamente cuando usted tira como una piedrecita, usted la tira en un vaso, tiene que esperar que haga la onda. Hasta que llegue. Entonces otra vez tirar otra para que haga otra onda. Así son las voces cuando caen en el micrófono. Si usted habla muy rápido, el micrófono no puede traducir lo que usted dice. Entonces la gente no escucha. O no O sea, lo entiende. atasca como quien dice. Claro, no entiende. Entonces ya luego nos dará un manejo de medios. Sí, mamá. Ya lo comprometí. Racista, hermano José, no traduciendo dominicano tú. Hay algo muy importante para los que predican, que antes de subirse a predicar, o sea, que usted tiene tiempo de prepararse y todo, es bueno como practicar en su casa con alguien para que esa persona o la parte le vaya corrigiendo, mira, no hables tan rápido, no hables tan fuerte, esto te queda así. Bueno, eso no. Es muy complicado. No, yo personalmente me la predico a mí misma en la mente. Cuando yo estaba empezando a predicar, yo me acuerdo que en mis hojas yo escribía una letra más chiquita, luego hacía una más grande y otra más grande. Entonces decía, aquí tengo que empezar a levantar la voz. Porque yo sabía cuando en mi mente yo la había predicado y aquí empezaba el O sea, usted le dirigía el guión, no usted al guión y no el guión a usted. No me salía. Hermano, yo les digo que el Señor Jesucristo. Oiga, porque aquí el predicador se enfocó solo en El hermano hizo, oígale, un mensaje que le hicieron al hermano hizo. Ayer le dieron duro, solo a él le predicaron, solo a él. No todo el tiempo, no solo lo miraba, se le acercaba todo el tiempo a él. Hermano, es porque el auditorio para él es desconocido, pero él tiene personas afines. No, y siempre pasa por eso. eso se va Es igual se la debía. Lo mandó bien predicado. Dios no se equivoca. Dios se equivoca. Dios habló ayer, usted dijo. Bueno, Arrepentimiento. recuerden, el no decir tanto
amén. Todas estas cosas se van a poder hacer cuando tengan un poco más de práctica. Se va a dejar la repetición de las repetideras, se va a dejar de equivocar tanto. Hablar rápido es una cuestión de nervios. En la 100% de casos, hay gente que habla rápido por naturaleza, ya cuando le toca, pues ya diga ustedes corre caminos total, ya exagera, ¿no? Ya va al otro punto. Pero siempre uno cuando enseña va un poquito más, porque los nervios dicen, y el tiempo, o sea, es que hay muchas cosas que no controlas, no sabes cuánto tiempo vas a gastar haciendo esto y esto, entonces al final estás corriendo, igual todo lo saltaste en 10 minutos, ¿no? Entonces te dejaste muchas cosas en el camino. Luego a veces hay cosas que uno escribe y ni las lee, porque las letras corrieron de las páginas. Uno después las ve y dice, ¿y dónde estaba que yo buscándola? Entonces son cosas que solamente se van a poder practicar con el manejo, con hacerlo y hacerlo y hacerlo. Este esquema ustedes lo van a poder desarrollar perfectamente y lo van a mejorar para su propio ministerio, para su propia forma de darlo en mejor versión cuando usted lo maneje. Cuando ya lo maneje, entonces usted dice, no, yo aquí voy a hacer esto, de aquí voy a cambiar esto, de aquí. Es lógico, porque estos son esquemas solo de ayuda, pero no necesariamente siempre son cerrados como que no puedan ser cambiados. Una pregunta, ¿y en las predicaciones que ustedes hacen, por ejemplo, los versículos, todos los que se usan, ustedes los ponen todo el versículo en las mismas hojas? Todo porque si no perdemos tiempo. Claro, buscando en la Biblia. Esperando a que pongan el versículo en la tele cuando se pierde. Tal vez lo que sí hay que revisar, que hago yo, es que yo copio y pego el versículo, pero reviso que sea el mismo texto bíblico de la Biblia. Porque a veces me he encontrado confiándome del ordenador de que ese texto es ese y no coincide. Entonces siempre antes de terminar mi mensaje y pasarlo a PDF, que es como el definitivo, entonces siempre reviso que los versículos sean los mismos, las mismas citas bíblicas. Y lo de la Biblia también. Una observación. No. Que yo normalmente lo que hacía era que yo, por ejemplo, ponía, no diga nunca amén, resaltaba las cosas importantes. Sí, no, eso es importante. Claro. Así lo hacía, yo hacía, iba escribiendo, no, aquí no diga mucho amén, no repita tal cosa. En el mismo voceo. No recordatorio. Resaltaba bien fuerte. Yo les digo, hermanos, 40 veces la misma palabra durante la predicación. Claro, pero yo no hacía, ¿sabes por qué? Por el tiempo. Yo no quiero que porque usted dice amén, 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 60 veces. No, pero si se lo recuerda usted mismo se autofuerza. Se autoenseña. Es una buena cosa, es como presionarse uno mismo, ¿no? No pasa nada, yo pienso que es útil todo lo que te sirva para que... Mejorar. Lo que pasa es que, miren, contar una historia, que te cuenten una historia y que te la lean, hay diferencias notables. Porque una historia contada te da la posibilidad de moverte, de coger, de hacer, de... Tiene más seguridad. Claro, porque te da una seguridad. Mientras que cuando usted empieza a leer como una máquina, pues la gente desconectó. Ya no sabe ni siquiera usted que leyó eso. Sí, O ponerse a buscar en la Biblia a veces que vamos a leer tal versículo y empiezan a buscar ahí en la Biblia el tiempo, pierden, claro, no, hay que pegarlo. No, y tenerlos uno, y a veces hay textos bíblicos que uno no los dice de buscar, los nombra, pero ni siquiera a veces da la cita bíblica, puede salir en la pantalla, pero no la da para que la gente no se distraiga. No necesariamente tiene que darlas todas las citas bíblicas, pero si usted dice, en la palabra de Dios encontramos, que eso yo muchas veces lo hago, yo les doy las citas bíblicas y yo les digo, cuando yo vaya diciendo los textos, usted los va poniendo. Entonces, en la palabra de Dios en tal parte dice, pero yo sigo en una línea continua, no tengo que parar, sino que continúo, solamente para que vean que está en la Biblia, más no para que busque. Y cuando leo, tal vez mi base viene a ser bíblica total, entonces yo resumo la historia, pero solo leo un texto, no voy a leer un capítulo, por eso también aburre a la gente. Usted lee un texto demasiado largo y ya la gente se cansa de estar parada, está aburrida. Sí, es verdad. 10 segundos. Que eso también es importante. Usted habla de una historia, por ejemplo, bíblica, que hay personas que cogen y leen, bueno, la vida de Jesús, 25 versículos. Uy, no, es mejor que lo resuman, hermano.
no, que ya es más importante donde usted se va a centrar y cuenta usted la historia. Ya Diga quién fue. introducción. Vamos al perdón. Vamos, a ver. Entonces, una historia bíblica del perdón. Vamos. José a sus hermanos. José a sus hermanos. Digamos, entonces, el primero tenemos a José y sus hermanos. ¿Ya? Ok, segundo, un problema. Un problema no, el problema. ¿Qué pregunta hacemos? ¿Qué, por qué, cuándo? ¿Qué les perdonó? No. Recuerden qué problema. ¿Por qué los perdonó? Sería la solución. ¿Por No, ahora empezamos los. cuándo? Bueno, pero este es un ejemplo de ¿cuándo? perdón. No. El problema. Entonces, cuando contamos la historia de José, planteando si vamos a seguir esta historia o no la vamos a seguir. Usted tiene que plantearse, ¿no? Voy a cogerla de base y si cogiéramos esta historia de base sería, en vez de un problema, una solución. Sería que la solución y las bendiciones. ¿Por qué? Porque hubo un propósito para ese mal, ¿no? Entonces, el seguir el propósito de Dios trajo una bendición para su casa, su familia. Entonces, si la siguiéramos bíblicamente, sería más que un problema, una solución, sería como la acción y la consecuencia de la acción, por decirlo así, en vez de un problema, una solución. Si lo quisiéramos plantear como un problema, una solución, entonces diríamos que hay que buscar cómo enlazárselo, ¿no? Entonces sería, Envidia. ¿qué nos lleva a no perdonar? Entonces plantearíamos el qué. O sea, perdón, La falta de amor. usted dice primero, o sea, que primero, o sea, Tiene que definir cómo lo va a hacer. Si lo quiere plantear el perdón como tal o quiere plantear sobre la historia bíblica. Sí, que se refiere a la obediencia. Ajá, que si usted los quiere, beneficios. que usted quiere saber hasta qué batallas tuvo José para perdonar, porque José tuvo batallas para perdonar. José, usted sabe que le hizo maldades a sus hermanos antes de verdad perdonar. De verdad, los hizo padecer. Y tenía como una contradicción dentro de sí, de si estaba tal vez haciendo bien o no, hasta que hubo un punto de inflexión en su vida donde él llora. Y yo creo que, yo se lo explicaba tal vez a la hermana, hay amarguras o hay dolores que hay que llorarlos como un muerto. Y que hay que llorarlos todo lo que necesite y enterrarlos, porque el problema es que es como un taco aquí. Claro, entonces como no lo llora, ya sea el abandono de un padre, de una madre, de un hogar, de lo que sea, hay un punto en la vida de hombre o mujer que necesita llorar esas cosas, necesita llorar como un muerto. Entonces cuando usted la llora, ahí viene la paz, porque es como que la suelta. Entonces cuando la suelta viene la paz, y la paz hace que reacciones de una forma diferente. Entonces, lo podríamos plantear así o lo podríamos plantear en perdón. Planteémoslo primero en perdón y luego lo planteamos de la otra forma, ¿vale? Planteemos el problema solución. ¿Qué nos haría no perdonar? Rabia. El dolor sería el dolor. Rabia. Siempre. Entonces, Menosprecio, ¿no? Sentido Ok, enfocar. Primero, el dolor siempre será lo primero que nos hace. Un sentimiento de menosprecio, ¿no? Puede ser. El rencor. Orgullo. El rencor, sí. Mis hermanos me hacen eso por eso. Y Las circunstancias. yo creo que las circunstancias de cuando esas son verdad, o sea, si me las merecía o no me las merecía. Yo sí creo que las circunstancias, ya está, 3, no puedes más. Eso tiene para mucho, para muchas cosas, pero no más. ¿Por qué las circunstancias antes que otra cosa? Porque si yo fui maltratado sin puntuación, ya dejé de pensar. Mientras hablaba no. Traduce. Bueno, ¿por qué las circunstancias antes que otras cosas? Porque realmente lo más duro de perdonar es cuando tú tienes la razón.
Porque si tú te lo has merecido, te puede dar rabia, puede ser orgulloso, pero te lo mereces. O sea, la paliza que te dieron te la merecías. O sea, ¿sí? Pero cuando no te la merecías, entonces tienes como una justificación para tener rencor, para tener dolor y a la vez para no perdonar. Entonces, las circunstancias son muy importantes. Muy importantes porque las circunstancias hacen la diferencia en el perdón o no. Porque a veces las circunstancias, cuando usted se las merece, es terquedad. Pasan a ser terquedad, porque usted es terco, no reconoce que usted se merecía ese azote o esa reprimenda o ese regaño o lo que sea, o que su rebeldía lo llevó a eso, o que lo que sea, no reconoce, entonces eso ya es otra cosa porque es terquedad. Pero cuando las circunstancias son diferentes, como por ejemplo el caso de violaciones, en el caso de maltratos, en el caso de abandono, pues son circunstancias reales en las que usted de verdad tiene la razón. Y lo más duro de perdonar, ¿qué es? Tener la razón. Es lo más duro de perdonar. Entonces, bajo estas cosas, entonces la solución es el mismo dolor, pero en otra versión, ¿no? El punto 3, que es la aplicación. Entonces, el dolor. ¿Cómo trataríamos la solución del dolor? ¿Cómo nos quitamos el dolor de encima? Por amor. Y entonces ven que cómo nos lo quitamos. Por eso siempre es casi, siempre es ¿Cómo nos quitamos el dolor de encima? Pues yo, ahí yo creo que es poner la palabra de Dios porque... Pero a ver, ¿qué palabra en la Biblia, dónde encontramos esa solución? Que Dios murió en la cruz del Calvario aun cuando nosotros... Por ejemplo. La primera que acerca más el micrófono, no lo escuchamos. Ella es la primera, hermana. Ya se lanzó. Jesús también sufrió. Entonces, en la cruz, él que dijo, Señor, no les tengas en cuenta. Eso porque ellos no tienen ni idea. El rencor, ¿cómo lo solucionamos? Bíblicamente, ¿dónde encontramos? Pero vamos a pensar. A ver, ¿cómo lo solucionamos? Ojo por ojo, diente por diente. Que lo solucionó. Está bien, Pablo. ¿La Biblia? ¿Plata o plomo qué? Pero va, ¿cómo lo solucionamos el rencor? Ministro, diáconos. Hermana Claudia, mira lo que ella El rencor nos dice. impide ser salvos. El rencor nos impide Sí, pero eso no soluciona. Hay que pensar en la solución. O sea, yo tengo rencor porque tengo razón, porque tengo dolor. Entonces, ¿cómo puedo hacer que este recuerdo, el rencor es una falta de perdón? Pero entonces, como lo que queremos es llegar a que se perdone, no podemos decir solo, es una falta de perdón. Es fácil, como cuando el Señor Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonó a mi hermano? Hasta 70 veces. A mi hermano. Es una fuerza, eso es forzar el perdón. Pero, por ejemplo, eso tal vez en un cristiano, claro. No le hace razón. Amar a vuestros enemigos. Esa es la solución. ¿Cuál? La sanidad. Esa favela, la segunda que Esa favela. Porque si usted puede ser cristiano, y yo creo que muchos de ustedes han caminado años con el Señor, cada uno de nosotros, y hemos tenido, aun que le entregamos todo en su momento a Dios, en el camino hemos tenido que saltar cosas de muy atrás, aquí delante, y empezar a llorarlas como el muerto. Y ahí es donde hemos sido sanados. Pero esa sanidad no tiene como una raíz más profunda que es el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Sí, pero usted piensa, por ejemplo, que usted fuera un inconverso. Usted está hablando de perdón, usted está predicándole a una multitud de gente de niveles. Las cosas del cielo, hay gente que va más arriba y gente que va más abajo. Usted le está predicando a todo el mundo. Usted tiene que intentar que su mensaje sea para todos.
no solo para los que llevan 20 años o para el que acaban de empezar, porque si no, el que acaba de empezar es el que se alimenta y los otros dicen, bueno, a mí no me tocó, de esta tarta no me repartieron. Tiene que aprender a darse, entonces, sanidad interior. ¿Ok? Y esto, cada cosa hay que explicarla. Eso no solamente, claro, eso no es solo ponerlo ahí ya está, sino que hay que explicar que a veces sentimos dolor, que muchas veces nos lleva al rencor y que las circunstancias, y en este caso, ¿cuál sería el orden? Al revés, ¿no? Las circunstancias son las primeras, el dolor y el rencor. ¿Okay? Entonces, usted va sacando los problemas y luego los organiza. Luego usted le da la vuelta, usted primero va sacando el croquis y luego organiza el orden de importancias o de acontecimientos. ¿Qué sucedió primero, el dolor o las circunstancias? La circunstancia, entonces esa va primero, es natural. Después de que pasó algo, alguien me golpeó, ¿qué llegó segundo? El dolor, desde luego. ¿Y eso que me produjo? El rencor. Y luego la justicia. Ahora me ha salido en el Tom Manta la película con los sonidos. Entonces sigamos. Recuerden, Jesús también sufrió. Es un ejemplo espectacular de lo que es sufrir de verdad, ¿no? Porque los abandonos y absolutamente todo son sufrimientos. No se le puede minusvalorar a alguien su sufrimiento. Es lo peor que podemos hacer. Decir, no, es que usted no sufrió tanto como yo, o no, porque cada uno en su nivel de sufrimiento, ese es su máximo nivel, ya sea lo que sea. Y usted dice, porque historias crueles yo he escuchado unas en escalas y historias. Yo creo que la historia más cruel que yo he escuchado es la de una mujer donde me dijo que su papá la violó, su mamá también. Al final su marido se casó con un hombre porque lo quería supuestamente y al final este hombre le pega el SIDA, tiene 2 hijos con SIDA y entonces terminó odiando a los hombres, se convirtió en lesbiana para poder huir de esa situación y la mujer que tenía de marido le pegaba. Sí, Dios mío, esta es la acumulación de malas cosas donde tú dices, más. Eso era casi una maldición. Sí, es que eso era ya una cosa muy fuerte. Entonces yo digo, pues si vamos a malas cosas, historias hay en este mundo que las puedes tener de todos los calibres, pero cada una es su cosa, no puedes quitarle dolor a la persona, porque siempre es importante, una persona que se duele, una persona que tiene dolor, es importante darle respeto a su dolor, para que ella pueda sanar. Porque si usted coge y le dice eso no es nada, le hace dar más rabia. Y le va a coger rabia a usted. Ah, no, eso no es nada, mija. Sí, eso no es ninguna ayuda. Exacto. Entonces hay que, el tercero, como esto va en desorden, usted lo tiene que hacer en orden, ¿no? Ese es el borrador. Sí, pero recuerden que lo más importante son las circunstancias. O cuál es la cosa que podemos tomar más tiempo de dar. Las circunstancias no deben tomarse tanto tiempo. No, el rencor. La última parte. Entonces, tal cual vamos, sería. La circunstancia, ¿no? Este es el segundo. Aquí, ese es el segundo de edad. El tercero es la sanidad interior. La sanidad interior. El tercero. Ajá. Y el tercero sería ¿qué? El rencor. Sí, porque aquí es dolor, aquí es circunstancias. No, el rencor. Okay. 3 y este sería 1. ¿No? Sí, ahora sí está ahí. Eso. 3 de 1. Eso. Y entonces, ¿aquí qué decimos de las circunstancias? No me mueve nadie. ¿Qué podemos decir de las circunstancias? ¿Cómo las podemos solucionar? No recordarlas. No, reconociéndolas. Pero hermana Claudia, sí. Lo mejor de un dolor no es ocultarlo, es sacarlo de la relación. Sí, pero si, por ejemplo, ustedes están hablando de que si uno, por ejemplo, no tiene la culpa de la situación, entonces, ¿cómo va a reconocer que el culpable no es reconocer que no es el culpable de lo que necesita. Lo que le pasó a José. Es que es eso. Es un punto de dejar de ver las cosas como se ven. Entonces, ahí sí puede entrar, mire, la finalización la acaba de decir el hermano José.
lo que le pasó a José. José pensó que sus hermanos lo odiaban y él estaba en esa circunstancia y él cogió a sus hermanos cautivos, los agarró, los dejó presos, pero cuando lloró su dolor, cuando reconoció, llegó la paz a su corazón, entonces él pudo conocer que había sido un propósito de Dios, que no había sido agradable pasarlo, pero que sí había sido útil. Pero entonces no es reconocer, sino conocer la situación. No, es reconocerla en cuanto a darle el valor que tiene cada cosa. O sea, reconocer que estas cosas sí me sucedieron, sí me pasaron, pero ¿cómo lo podríamos explicar? Si reconocerlo es... Yo creo que reconocer no es la palabra. Tal vez no es la palabra, pero sí estamos encaminados en la idea. Tal vez otra palabra que nos pueda dar más luz. Aceptar. Aceptar. Puede ser que esta sea mía. ¿No? Aceptar. Aceptar que era la voluntad de Dios. Y que ya no puede hacer nada. Propósito. Yo prefiero que sea el propósito y aceptar. Aceptar, claro, lo que pasó. Hay cosas en las que no existe propósito. Es que el propósito abarca muchas cosas, claro. Por ejemplo, yo no creo que Dios vaya a permitir, no. Dios vaya a mandar a alguien para que lo viole a uno para que luego eso sirva para un propósito. Él aprovecha las circunstancias, pero no es, por eso no es el propósito. Sí. Porque eso fuera parte de lo que Dios organiza para ayudarle a uno. Sí, yo se lo entiendo, pero yo estoy hablando de este caso en especial, que yo no digo que sea aceptar, sino propósito. No, yo diría que ni aceptar. Yo creo que sí que sigue siendo reconocer en cuanto a sí pasó. Yo no puedo ocultarlo. Toda la vida ocultando las cosas, intentando como que no pasaron. Bueno, esas cosas al final. Es que de hecho hoy en día uno habla con personas que han tenido ese pasado y la gente a veces le cuesta hablarlo, le cuesta explicarlo. Porque quisiera como borrarlo del mapa y no aceptar que realmente hubo un momento que sucedió esto, que pasó esto, fue tal persona. Como aceptar y sigue siendo como reconocer. Que lamentablemente me pasó a mí, por ejemplo, puede ser. Pero aceptar también cuál es mi posición en la situación. Porque si soy víctima o soy verdugo. Eso también puede ser. Y si yo fui el verdugo, porque eso también habla en la iglesia, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que a veces el verdugo también vino de la misma situación, bajo unos preceptos anteriores que no son buenos, entonces hay que entrarle. Pero esta historia, aquí usted solo cuenta, aquí en el inicio, usted solo cuenta lo que pasó con José, que tenía sueños, sin darle mayor explicación, porque si no usted se está rompiendo la culminación. ¿Okay? Solo cuenta la historia, bien vivida, bien explicada, bien motivada. Y esto es una predicación. Y muy bonita. No es una enseñanza, es una predicación, pero si la puede dar enseñando. Pero eso podría ser una predicación enseñanza también. Es que este estilo, lo digo porque no es una enseñanza, es porque no está en ese método lineal de dar muchas cosas y la enseñanza prácticamente no se ocupa del tema bíblico, se ocupa del tema que se está tocando. ¿Sí me entienden? Una enseñanza a veces depende de lo que se esté tocando, se va. Ahí se puede aplicar el tema de obediencia, por ejemplo. Ajá, porque por ejemplo, si vamos a perdón como enseñanza, entonces ya tocaríamos más redes. Sí. Y quitaríamos, claro, tal vez usaríamos a José como referencia bíblica, porque siempre tiene que haber una referencia bíblica, pero entraríamos a buscar aspectos psicológicos del perdón y cosas que entran en psicología para el perdón, para ver por qué una persona puede llegar a ser en este punto más rencorosa, menos rencorosa, o que no llega. Entonces eso ya se haría de otro estilo, total, ¿cierto? Pero bajo, digamos, bajo el mismo esquema, la enseñanza bajo el mismo esquema. Problema y solución, pero más extendido. Más amplio. Entonces, ¿entendieron el esquema? La culminación de este tema, ¿cuál sería? Sería la de José con sus luchas. Usted piense que José tuvo su batalla, porque si José cuando vio a sus hermanos, él empezó a tramar cómo hacerlo sin y lo tramó y lo hizo. José hizo la trama. ¿Cómo? Les dijo a los sirvientes, vaya, póngale esa copa en la comida. Para engañarlos. Ajá, y entonces y luego los dejó que se fueran.
Y cuando iba en el camino fue detrás de ellos, mandó a los siervos que me robaron, ustedes me robaron. Aquel tremendo fue. Se vengó. Se recorre. O sea, encima mentiroso. Una cosa ahí no solucionada todavía en la vida de José. Pero entonces llega el punto de inflexión, que es cuando José ve a sus hermanos, cuando ve a su padre, él ya se va a solas y llora, dice, que llora mucho. Y entonces él ya sale con otra actitud, con otro corazón, con aceptación, con sanidad en su interior, ya viene con la paz. Usted sabe que muchas veces cuando nosotros vamos en oración y le entregamos nuestras cosas a Dios y de verdad ya sea que las lloramos, lo que sea que haya que hacer, uno va a salir con paz. Y entonces la paz le va a dar a aceptar y entender el propósito de para qué ha sentido todo este dolor. Seguramente Dios hubiera podido hacer la historia de José diferente desde el luego, pero él aprovechó las circunstancias. No es que él no lo hubiera podido cumplir de otra forma, él hubiera podido cumplir de muchas formas, pero también en el proceso ayudó a José, y eso ya sería otro tema. ¿Cómo se procesa un gran líder? Ya hay procesos, ya tiene otro mensaje, el proceso de un gran líder. Entonces, ¿cómo se procesa un gran líder? A través de la crítica, a través del odio de los demás, a través del sufrimiento, de circunstancias diversas y de tiempo. Todo lo que usted ve bíblicamente que Dios procesó duró tiempo. Jamás fue de la noche a la mañana, jamás se levantó un líder que hoy se convirtió y mañana fue un gran líder. Eso no pasó. Ni siquiera con Pablo, que Pablo ya era un hombre preparado, ya era un hombre capaz, y a un hombre que dice él mismo que a él nadie le predicó, sino que Dios mismo le mostró. Y por lo tanto tenemos un hombre capaz de enseñar, con mucha capacidad, un universitario, por decirlo así, un hombre con mucha capacidad, y sin embargo se dice que 14 años hasta que despegó de verdad. No es que no sirvió en ese tiempo, no es que no predicó, sino que su ministerio de verdad no despegó como a los 14 años después de haber sido cogido por Dios allá en el camino que iba a Damasco. Entonces, tenemos una buena terminación, un buen mensaje. Dio algo, comió la gente, quedó contenta y le dijo que tiene que, ¿usted qué le dijo a la gente? Que necesita entender que otros también sufren. Usted le dijo a la gente que usted necesita sanar, tiene que llorarse ese muerto sí o sí, y le dijo que tiene que aceptar que todo eso sirvió para un propósito que al fin y al cabo solo ha sido para levantarle a usted como líder, que le hace más fuerte, que le hace... los que tuvimos que trabajar de niños no nos han hecho más débiles, nos han hecho más fuertes. Y no es lo normal, porque un niño debe estudiar, debe estar en su casa y debe estudiar, pero no es un gran daño como que se nos dañó, sino que se nos fortaleció. ¿Por qué? Porque somos de grandeza, somos máquinas ya más resistentes, porque si bueno, si tú vas a trabajar, tú vas a trabajar. Venga, lo que haya. En cambio, aquellas máquinas que no se han forzado así, pues son como más debiluchas. Eso es verdad. Son más debiluchas, más de trabajo, pero yo no he dicho lo. Los temas para predicar. Bueno, vamos a los ministros, luego vamos a ver si los ministros pueden predicar el viernes, que no sé cómo lo tengan todos. Vamos a hablar qué día pueden quedar todos para que prediquen. Y los diáconos también igual, que tienen que quedar un día.